Bueno, en la primera parte, desde mi opinión y punto de vista, y también respecto a Sartre, bueno, hoy voy a hablar del existencialismo. Se le ha considerado como una filosofía pesimista y de desesperación, hasta de angustia también. Eh, pues también se ha visto como la religión de los ateos, pero básicamente en qué consiste realmente el existencialismo. Bueno, en este video vamos a dar los diferentes puntos de vista de cada uno de mis compañeros y pues también nuestra opinión, ¿no? Bueno, ahora, por mi parte, respecto a la obra de su mayor exponente en el existencialismo, que es Jean-Paul Sartre, empecemos con mi opinión. Para Sartre, el existencialismo se define en esta frase: la existencia precede a la esencia. Y pone este ejemplo: si alguien tiene la necesidad de cortar algo, usará unas tijeras. Estas tijeras pueden estar hechas de metal, de plástico, incluso de madera, pero sea cual sea su material, tienen un propósito. Refiriéndonos a esto, todos los objetos están predeterminados para un propósito. Por ejemplo, el de una podadora es la de cortar el césped, el de una pala es la de excavar. Incluso dice Sartre que los animales tienen un propósito. El de las abejas es el de polinizar las flores, el de las hormigas es crear colonias. Pero aquí viene la pregunta que nos intriga a todos: ¿cuál es el propósito del ser humano? Bueno, pareciera que ninguno, y esto definitivamente angustia a las personas, el saber que fueron arrojados al espacio sin un propósito determinado. Eh, bueno, y esto le da un carácter de absurdo a la existencia, pero Sartre no se desanima. Por esto, más bien, por el contrario, ve en esta falta de propósito una oportunidad, donde se podrá ejercer la libertad. La libertad en el sentido de sobreponerse a las circunstancias, ser cualquier cosa. Eh, Básicamente ser cualquier cosa a lo que uno se proyecte. Por ejemplo, una hormiga es para siempre una hormiga y solo puede ser y hacer lo que hacen las hormigas, como crear montículos de tierra o recolectar comida. Pero los seres humanos tenemos la capacidad de elegir hacer cualquier cosa a pesar de las circunstancias. Podemos ser un médico, un ingeniero, electricista, bombero, policía, entre un montón de cosas. O puede ser hasta un filósofo, no lo sé. El ejercer mi libertad, al ejercer mi libertad, debo saber que afectará a los otros. Por ejemplo, si yo elijo ser un político, esto afectará directa o indirectamente a las otras personas, pero tiene una diferencia a que yo si yo eligiera ser ingeniero o electricista. Por eso, al tomar una elección debemos cerciorarnos de cómo nuestros actos tienen efectos sobre los demás. Así como las demás elecciones de los demás tienen efecto sobre mi vida. Entonces, lo que Sartre llama la responsabilidad, y él mismo lo dice de esta manera, él dice: de los hombres no me interesa sino lo que pueden llegar a ser. Así, para Sartre, el solo hecho de vivir en un mundo donde no hay nada predeterminado le parece heroico y nos invita a liberarnos de las formas habituales de pensar y nos incita a afrontar con valentía las consecuencias de ser libre. Y bueno, ser libre en un mundo donde nada está escrito, básicamente. De antemano, otra frase interesante de Sartre al respecto es esta: el hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. No hay nada en el cielo inteligible y el hombre será en primer lugar aquello que habrá proyectado ser. Pasando a otro tema, acerca de Dios, Sartre dice en su texto: el existencialismo es un humanismo, que la filosofía existencialista no es una filosofía atea. Porque no se empeña en negar a Dios, solo le es indiferente. Dice: el existencialismo no es un ateísmo en el sentido en el que se dedica a demostrar teorías.
no existe, de que no existe, teorías de que no existe. Declaramos más bien que aun si Dios existiera, nada cambiaría que aquí nuestro punto de vista. No quiere decir que nosotros creamos en Dios, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Esto también plantea una solución al dilema moral del bien y el mal. Por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau decía: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y Thomas Hobbes decía todo lo contrario: el hombre era un lobo para el hombre. Pero Sartre diría que no, que se equivoca. Básicamente porque, según el existencialismo, el ser humano no nace ni bueno ni malo. Primero existe y luego se define. Como bueno, como malo, dependiendo de las elecciones que haya tomado a lo largo de su vida. Porque según él no sabemos lo que somos, sino a través de lo que hacemos. Es decir, existiendo, o bueno, en sus propias palabras, no somos lo que hicieron los demás de nosotros, sino lo que hacemos con lo que hicieron los demás de nosotros. Básicamente el existencialismo nos enseña que no debemos sentir angustia de la vida, ya que después de todo, si estamos condenados a ser libres, lo único que nos queda es hacerlo valientemente. Bueno, cuando hablamos de existencialismo nos referimos a una corriente filosófica que se dedicó al estudio de la condición humana, donde abordamos temas como lo son las emociones, el comportamiento de las personas y aquella libertad que muchos habían perdido. Ya no solo se trataba de seguir órdenes, ahora cada persona poseía un criterio propio sobre aquello que le rodeaba. El existencialismo nos invitó a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar soluciones a aquellos problemas que se nos atravesasen. Ya no solo se trataba de vivir en una falsa realidad a merced de aquellos que poseían el poder en ese entonces, sino por el contrario, nos invitó a buscar nuestro propio camino, alejándonos de aquellas comodidades que nos impedían pensar por nosotros mismos. Buen día, mi nombre es Kaylee Reyes y voy a hablar sobre la teoría del existencialismo de Kierkegaard. Puede que la capacidad para pensar a través de las ideas abstractas nos diferencie del resto de los animales y nos permita actuar de maneras muy inteligentes, pero también nos coloca en una posición de vulnerabilidad. El hecho de ser consciente de nosotros mismos hace que nos enfrentemos a preguntas existenciales sin una respuesta clara. Y esa incertidumbre es capaz de dejarnos inmóviles, atrapados en nuestras propias vidas sin saber qué hacer. El pensamiento de Søren Kierkegaard es un intento de ofrecer un marco filosófico mediante el cual abordar preguntas como ¿quién soy?, ¿para qué vivo?, o ¿qué debería hacer? Se trata de una forma de filosofía que se centra en la subjetividad. Ahora les hablaré un poco sobre cuáles fueron los aspectos más destacados de la filosofía de Kierkegaard, en su faceta más existencialista. Bueno, primero, la libertad de elección define la vida de Kierkegaard. Él creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado a nuestras espaldas. 2. Las elecciones son inevitables, hagamos lo que hagamos. Debemos decidir constantemente, dado que de no hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una circunstancia de posibles acciones a realizar. 3. La moral también parte de la libertad de las decisiones. No se limita a las acciones observables. También hay algunas que tienen un marcado carácter moral. Es por eso que debemos elegir entre lo justo y lo que nos da placer. Sin embargo, para Søren Kierkegaard, las condiciones en las que elegimos dependen únicamente de nosotros y no de nadie más, ni del contexto. Todo es responsabilidad nuestra, ya que para este filósofo hay que asumir que elegimos partiendo desde cero. Lo anterior implica, por ejemplo, que ni nuestro pasado ni la historia de nuestra familia o barrio influye. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buena tarde, mi nombre es David Andrés López Viteri, soy del grado 11.3 y hoy voy a hablar de la teoría existencialista de Heidegger.
La principal obra de Heidegger es Ser y Tiempo. En ella el autor trata de responder a una pregunta clave que significaba exactamente ser. ¿En qué consiste la existencia y cuál es su característica fundamental? Si es que existe una, de este modo, recuperó una cuestión que en su opinión había sido dejada de lado por la filosofía desde el periodo clásico. En este libro, Heidegger plantea que esta pregunta debe ser reformulada en busca del sentido del ser, más que de este mismo. En torno a esto, afirma que no es posible separar el sentido del ser en contexto especial y temporal, con la muerte como el elemento estructurado. Determinado así, habla de la existencia humana como Dasein o ser en el mundo. A diferencia de lo que planteaba Descartes y otros autores previos, Heidegger consideraba que las personas no somos antes pensantes aislados del mundo que nos rodea, sino que en la propia interacción con el entorno, en su aspecto nuclear del ser. Es por esto que no es posible dominar el ser e intentar hacerlo llevar a una vida carente de autoridad. En consecuencia, la capacidad humana para pensar tiene un carácter secundario y no debe ser entendida como aquello que define nuestro ser. Descubrimos el mundo a través del ser en el mundo, es decir, de la existencia en sí misma. Para Heidegger, la cognición es tan solo un reflejo de esta, y por tanto también lo son su reflexión y otros procesos similares. La existencia no depende de la voluntad, sino en que somos arrojados al mundo y sabemos que es inevitable que nuestra vida termine. La aceptación de estos hechos, así como la comprensión de que somos una parte más del mundo, permite dar sentido a la vida, que Heidegger conceptualiza como el proyecto del ser en el mundo. Gracias. El existencialismo es una escuela filosófica originada en el siglo XIX y que dura hasta mediados del siglo XX. Así como el movimiento literario engendrado en ella, sus pensadores se opusieron a la filosofía tradicional, ya que consideraban que el punto de partida del ejercicio filosófico debía ser individual y sus expectativas subjetivas del mundo. Para los existencialistas, tanto el pensamiento moral como el científico son insuficientes para comprender la existencia humana. Por eso, hacen falta nuevas categorías que ellos intentaron construir y que están gobernadas por una norma de autenticidad. Tanto el danés Søren Kierkegaard en 1813 hasta 1855, como el alemán Friedrich Nietzsche de 1844 hasta 1900, intentaron especialmente sentar las bases para la filosofía existencialista.